Buenas noches, gansas queridas en sus casas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Y qué pasó? Hoy día con mi gansa tenemos un episodio de antología, considero yo, gansa. Así es. Un conversatorio. Muy bien, gansa. Un humanamente conversando. Muy bien, gansa. Divino. Muy bien, gansa. Así que usted que está en su casa, por favor. Relájense. Y ya que están relajados, por supuesto, en sus casas, ideal para que entablemos un tema país, el que involucra a nuestra sociedad civil, como es la ley de identidad de género. Y qué mejor para informarnos y hablar del tema que una mujer clara en estos temas. Legisladora, representante en la Cámara Baja por el Distrito 10, correspondiente a la Granja Macul, Providencia, Ñuñoa, Santiago y San Joaquín. Militante de Revolución Democrática, recibimos en el estudio de ¿Y qué pasó? A la gran Natalia Castillo. Gansa, tenemos que estar... Bienvenida. Claro. Muchas Bienvenida, gracias. diputada honorable. De verdad me siento muy Gracias. honorable en este minuto, gansa. Gansa, no vamos a poder decir ni un disparate. Claro. Todo No, muy igual. así, todo muy así. No, la idea es que nos relajemos, Natalia. Gracias, gracias por estar a usted. aquí con nosotros. Sabemos que estás con la camiseta muy puesta con estos temas y nosotros estamos muy aquí pendientes y cada vez que podemos tratamos de informar a la es. gente en su casa. Así Tengo que mi agenda fletada. Eso, hermoso. Queremos hacer un programa didáctico. ¿Te tinca? Vamos. Gansa. Me tinca, gansa. En esta sección que nosotros la hemos denominado Mira, Comenta y Argumenta, te vamos a mostrar un par de fotografías y tú nos vas a ir contando más o menos de qué se trata esto y nosotros ahí vamos a ir metiendo la puntita. Ya. Ya. Vamos con la primera foto, Vamos. querida diputada. Mi identidad no se tranza. En Chile no todos tienen derecho a una identidad. Hashtag no se tranza. ¿Qué significa esto, Natalia, para ti? Bueno, hoy día estamos en medio de esta discusión de la ley de identidad de género, ya evacuamos la comisión mixta, pero nosotros creemos que la batalla más importante es la batalla que se tiene que dar en lo cultural. Y por eso hicimos una campaña que se llama Mi Identidad, Mi Derecho. Ahí hay unas imágenes donde nos recorrimos distintas regiones con un carnet de identidad explicando a la gente de qué se trataba la identidad de género. Que para muchos de nosotros, y me incluyo, era un mundo completamente desconocido y gran parte del rechazo que hay también, o que había, porque en eso la Dani Vega también hizo una pega bien importante desde el mundo de las comunicaciones, es por pura ignorancia. Claro. Entonces esta pega que es como más de recorrer ferias con gente común y corriente y explicarles de qué se trataba la campaña, es una campaña que vamos a seguir haciendo más allá de lo que se hace con la ley. ¿Cuál es como la opinión general de la gente en la feria pública cuando ustedes se acercan y les dicen, oh, mira, tenemos esta campaña? ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Saben lo que es ser trans en Chile hoy día, en el mundo? Bueno, la primero es sorpresa, no entender, y luego cuando le empiezo a explicar de qué consiste, qué son las personas transgénero, el primer ejemplo que podemos decir es el de la Dani Vega. Claro. Y ahí la gente empatiza mucho más y entiende un poco de qué se trata, y también te hacen preguntas raras como, o sea, son personas atrapadas en un cuerpo que no les corresponde. Claro, en el cuerpo equivocado. Es una pregunta muy clásica y no, pues es que simplemente que el sexo que se le asignó biológicamente no coincide con la identidad que esa persona tiene, que tiene que ver con su propia vivencia, con cómo ha construido esa identidad y que puede ser distinta a la de su sexo biológico. Oye, Nati, ¿y por qué a ti en lo personal te interesan tanto estos temas, te convocan estos temas y no otros? ¿Cachai? Cuando yo postulé, bueno, yo siempre me he dedicado a temas de infancia y cuando entré al Congreso, salí sorteada, digamos, como parte de esta comisión, empecé a investigar y descubrí que muchas veces está cruzado la vulneración de la infancia con también los temas de diversidad sexual y también con un cruce que es mucho más transversal que el tema de clase. O sea, no es lo mismo ser trans que no ser trans o que ser cisgénero, y tampoco es lo mismo ser trans pobre que tener lucas. Claro. Y ahí fue que hice como el match y me metí de lleno en esta campaña. Empecé a trabajar con las distintas organizaciones, que ustedes deben saber que el mundo de las organizaciones es todo un cuento aparte. Eso Claro, es como
Otra cosa. Es otra cosa. Hay organizaciones que estaban empujando esta ley, habían otras organizaciones que decían que no era una ley suficiente y bueno, en el tiempo he ido decantando en que todas las organizaciones están de acuerdo en que esta es una ley necesaria, que tampoco va a ser la última chupa del mate, pero que sí es una ley necesaria que va a romper la inercia en lo que significa en Chile. Chile es un país súper conservador. Bueno, nosotros igual acá en el programa hemos hablado varias veces, nos ha tocado estar como cuando se iba a votar la ley. Cuando se iba a discutir y todo, y siempre pasaba que de repente no se podía discutir porque faltaba quórum. Entonces era como, y creo que pasó como 2 veces, y era como que nosotros decíamos, ya, pues vayan a hacer la pega, claro, vayan a ¿cachai? trabajar. Como eso realmente era así. Bueno, esta ley, como pocas leyes en Chile, pasó con el divorcio, también con el aborto, es una ley que ha cumplido, pero ya todos los trámites legislativos. O sea, se discutió, esto entró por el Senado, se discutió en el Senado, en la Cámara Revisora, que era la Cámara de Diputados, le hizo modificaciones, el Senado no aprobó esas modificaciones y finalmente se genera una comisión mixta que es mitad diputados y mitad senadores para resolver las diferencias. Y en esas diferencias ahí entré yo. Y además que el Ejecutivo también había cambiado el gobierno, entonces venir de un gobierno de Michelle Bachelet, que ya le había puesto, digamos, la firma a la ley, a un gobierno de derecha, más conservadora, y que también intentan un poco bajar, de alguna forma, bajar las posibilidades de esta ley o transformarla en una ley meramente de cambio de nombre, que no era el origen. O sea, el sentido de esta ley es, primero, reconocer el derecho humano a la identidad de género, y la bajada concreta que tiene es el cambio de nombre y sexo registral en el carnet. Es tan simple como eso, pero tan importante también como eso. Yo me acuerdo que te estoy hablando hace varios años atrás, nosotros nos tocó entrevistar a la Dani Vega, cuando recién ella estaba grabando, creo, La Visita, o estaba en conversaciones para grabar la Mujer Fantástica, y ella nos decía que por ejemplo, a ella el Estado le exigía como castrarse, como en el fondo como... vulgarmente lo podríamos decir como castrarse, o sea, como cortarse su aparato sexual, su pene. Es que de repente uno como que no quiere equivocarse con las palabras, ¿cachai? Claro, que tenía que como que obligatoriamente tenía que existir la reasignación genital. Lo que pasa es que hoy día existe el cambio de nombre y se tramita en un tribunal civil, pero como no hay un reconocimiento al derecho a la identidad de género, finalmente lo que te pide el juez es exámenes del médico legal, exámenes psiquiátricos, para que tú no estés loco, digamos, y una de las cosas que se pedían habitualmente eran exámenes de reasignación de sexo. Esta ley no tiene nada que ver con la reasignación sexual, tiene que ver solamente con la identidad, que es una vivencia interna, y que además esta ley, y esa es como una de las cosas que las organizaciones critican, igual está en términos súper binarios de hombre-mujer. No reconoce otra... Una intersexualidad. No reconoce la intersexualidad, y de hecho una de las cosas que yo más peleé dentro de esta comisión mixta es que al cambiarte el nombre, ese nombre va a tener que coincidir con tu asignación de género. O sea, en el fondo están diciéndote que hay nombres de hombre y hay nombres de mujer. Exacto. Y eso fue una pelea que yo di, fui el único voto en contra y bueno, y en una segunda pasada, una vez que rompamos esta inercia, son cosas que hay que ir cambiando también. Claro. Oye, y pasa que hay otro punto en la ley de identidad de género que tiene que ver con la edad. Que se supone que hay una parte que dice, no, esto tiene que ser solamente para gente mayor de 18 años, y bueno, si quieren menos, que sea desde 14 años. Pero ¿qué pasa con la infancia trans? Nosotros hemos tenido conversaciones con la mamá de Selena, que es de la directora de la organización, perdón, de la Fundación Selena. Hemos conversado en algún minuto con la Nikki Robó de la Fundación Transitar, que acogen, dan soporte a niños, niñas, adolescentes trans. Entonces, ¿qué pasa con toda esta parte de la población que queda desprotegida, no lo va a poder hacer? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la ley cuando parte como una iniciativa solo para mayores de edad con un trámite administrativo. En la Cámara de Diputados se incorporan los menores de edad y justamente se rechazó por el Senado esa modificación porque no ponía límite de edad. Entonces, hay argumentos súper ridículos como sea una guagua de un día va a ir el papá y la va a cambiar. No, señora, no es así. Y lo que se hizo en esta nueva etapa, digamos, se separaron como 3 grupos. Uno, los adultos, las personas mayores de 18 años. Otro, los adolescentes, que van entre 14 y 18. Y los menores de edad, con procedimientos distintos. Los adultos, un procedimiento administrativo en el registro civil. Entre 14 y 18, un procedimiento judicial que es concentrado. Y los menores de 14 tienen un procedimiento judicial también que es un poco más engorroso y que requiere más requisitos para poder hacerlo. Y además se aprueba un acompañamiento, que esta cosa que le encanta a alguna persona, el tema del acompañamiento,
Y finalmente, al acuerdo que llegamos en la comisión para no poner en peligro, en el fondo, la aprobación de la ley, es que el artículo relacionado con los menores de edad lo vamos a votar separado. Entonces, así, lo ideal sería que aprobáramos todo junto. Pero yo entiendo que hay sectores ultraconservadores en este país, de hecho, que requieren más trabajo, que requiere mental. Claro, y que esto no va a ser en la primera pasada y no van a votar a favor. Yo estoy haciendo como mi propia pega, ya me he tomado muchos cafés con muchos diputados, con muchos senadores, si es que no sale lo de los menores de edad, voy a terminar con gastritis al menos, porque he conversado con mucha gente, les hemos llevado a las distintas organizaciones. Hay un papá en particular, que el papá de una niña de la Fundación Renaciendo, que cuenta su historia y que es muy conmovedora, y él también ha hecho una pega también. Un lobby importante. A propósito, sí, todo con audiencia, como debe ser. Pero es un trabajo que hay que hacer, que yo sé que para algunos es muy difícil. O sea, tenéis que pensar que son los mismos que se oponían al divorcio. O sea, y que fueron los primeros en divorciarse. Y claro, y se oponían a que los hijos no fueran naturales y legítimos. O sea, es la misma gente, es la misma derecha conservadora. De repente tú te has visto, claro, has tenido entrevistas con este papá, con niños, también con adolescentes. ¿Cuáles son como las cosas negativas a las que se ven enfrentadas las personas trans en una sociedad como la que tenemos actualmente? ¿Qué es lo más heavy que de repente tienen que pasar ellos por ser una persona trans? O sea, yo he escuchado montones de testimonios y hay montones de cosas, pero una de las cosas más importantes, porque cuando están en sus círculos protegidos, claro, en su familia o en algún colegio que entiende el tema, claro, y se mantienen bien, pueden desarrollar su vida y su infancia está más o menos protegida. El problema está cuando esto se cruza también con factores de clase, por ejemplo, con temas de pobreza, discriminación. Y ahí el tema es mucho más heavy, y ya el hecho de que no se te reconozca tu derecho a ser, digamos, porque esto es muy distinto a querer. Por ejemplo, yo una vez escuché un testimonio que me quedó muy marcado, que me decía, es distinto cuando tu hijo te dice, yo quiero ser una niña, a cuando tu hijo te dice, yo soy una niña. Claro. Una niña. Y hay una cosa de identidad, y cuando la sociedad, porque tu familia puede ser que sí, pero cuando la sociedad no te reconoce eso y cuestiona esa identidad permanentemente en, qué sé yo, en la fila del aeropuerto, cuando vaya al médico, el nombre que está en tu libro de clase, es una lucha constante. Y cuando se generan los mayores problemas, cuando las características físicas empiezan a cambiar. Entre los 9 y los 14 años, que empieza a salir el vello púbico, a las mujeres les llega la regla. Claro. Entonces ahí empieza mucho el tema del rechazo, del autorrechazo también. De hecho, los niños trans tienen tasas de suicidio mucho más altas que lo normal de la población. Claro. Sí. Y muchas veces no es por su transexualidad o por ser transgénero, sino por lo que el entorno hace a esa persona. No es que yo me quiera matar porque soy transgénero, yo me acepto. El resto es el que provoca otro tipo de patología que no están asociadas a la transexualidad, están asociadas a la discriminación, al bullying. Bueno, sin ir más lejos, hace poco un niño de 9 años se suicidó, su familia lo aceptaba, pero sus compañeros ahí le hacían bullying y todo, y se suicidó. Es lamentable. ¿Tú crees que de repente, desde la salida de la película La Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, como que un poco vino a poner sobre la mesa también el tema trans, que la Dani Vega también haya sido una de las mujeres como ganadora de un Oscar, que estuvo en la premiación y como, no sé, en los medios muy presentes, que sirvió para que se visibilizara un poco más el tema? O que se agilice el proceso también, como de la ley. Sí, yo creo que la Daniela se tiró una frase relacionada con la empatía, que yo creo que eso es. Yo no le hago daño a nadie si tú me reconoces a mí como yo soy. Y solamente te pido que te pongas en mi lugar, un minuto. Y yo creo que eso es lo clave, o sea, esto no le hace daño a nadie. O sea, de verdad, nosotros escuchamos argumentos tan ridículos en la comisión, por ejemplo, que se iba a caer el sistema de pensiones porque los hombres iban a querer ser mujeres para jubilar después. No, solamente retorcidas, básicamente. Unas cosas así, pero que uno dice,
Y no, es simplemente las personas trans existen, van a seguir existiendo y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Reconocerles sus derechos. Es tan simple como eso. Oiga, diputada, ¿para cuándo? Así ¿Pa como cuándo? vamos, ¿para cuándo cree usted que vamos a ver ¿cómo se dice? La banderita, vamos a hacer los confeti, va a ser ley, ¿cuándo? Esta guagua... Como sea que salga, pero ¿para cuándo nace? Esta guagua se ha demorado en nacer, pero yo calculo que debiese estarse discutiendo, esta semana, la próxima semana, el martes, está en tabla en el Senado. Una vez pasado el Senado, debiese ir a la Cámara. Si sale rápido, podría estar miércoles o jueves, pero si no, pasaría a la semana siguiente. Y una vez que eso ocurra, ya el presidente la va a tener en su escritorio para promulgar, no se vaya a mandar el numerito del sueldo mínimo, que la vaya a vetar. No se desubique, señor presidente. O que se le pierdan ahí los papeles. No, esta cuestión se ha demorado 5 años en salir, así que no se vaya a pegar, por favor, presidente, el numerito Se lo de pedimos, andar por vetando favor. leyes. Y una vez que eso ocurra, después viene un plazo de 6 meses que es para implementación, para la creación de los reglamentos, y luego viene otro plazo que es de 4 meses para poder capacitar al registro civil, a O sea, los como que en un jueces. año más. En un año más, en el mejor de los casos. el mejor escenario. Sí. O sea, en un año más vas a poder ir al registro civil con tus 2 testigos y cambiarte el nombre y el sexo. Igual harto proceso, ¿ah? Podría Sí, haber sido tan antes, Gansa. Pero no ha sido así. Ya. pues, ya. Sigamos. Diputada, por favor, atención con la siguiente imagen. Tenemos aquí a diversas familias. Claro. 2 mamás, 2 papás. 2 papás. Adopción homoparental. También otro tema que tenía en tu agenda fleta. En mi agenda fleta está adopción homoparental. Yo soy miembro de la Comisión de Familia que preside Pamela Giles. Y bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo esperando una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo. El ministro se dio vuelta que se incluía o no incluía la adopción homoparental. Y al final nosotros dijimos, ¿sabe qué, ministro? Mándela como la tiene, aquí nosotros se la arreglamos y vamos a meter nuestra agenda fleta igual. Claro. Y lo pudimos hacer en el primer artículo. El primer artículo hablaba de el derecho a los niños y niñas a vivir en familia. Y nosotros le agregamos una pequeña frase que era muy sencilla, que es cualquiera sea su composición. Y de ahí en adelante se abre la puerta para que en el resto de los artículos se pueda incluir la adopción homoparental y lesbomaternal, para que no se enojen mis lesbianitas. Claro, saludos para todas nuestras lesbianitas. Sí, saluditos para todas. Que se pueda incluir. Y no solamente las personas, o sea, yo creo que no hay que ni siquiera distinguir entre las personas. Claro. Porque también uno de los amarres que tenía esta ley es que establecía a la familia siempre como un conjunto de personas. Y a veces las familias son de una persona. Claro. Y no necesariamente tienen que ser un grupo. Porque al tiro, ahí uno nota como la intención, como el entre líneas, que en el fondo siempre están pensando en una familia, una pareja, un hombre, una mujer y como todo el tema. Que se acuestan. Que se acuestan y tienen hijos por cigüeña. Y toda esa cosa. Oye, Claro. ¿qué pasa cuando hace tiempo atrás una galla por ahí que creo que se llama Van Rieselberghe, como que dijo que nosotros los gays no podíamos adoptar porque éramos inestables Y violentos. Yo encuentro que es súper nada que ver. Nada que ver. O sea, de verdad, yo lo más violento que cuando terminé con mi ex, pero no tiene nada que ver con adoptar. Claro. Pero, ¿qué te pasa a ti con eso? Como cuando escuchas este tipo de declaraciones, que en el fondo también, no sé, le hacen un precedente a gente que sigue a estas personas y que es como, es peligroso, encuentro yo. Sí, bueno, yo llevo hartos años trabajando en infancia, yo soy abogada, antes trabajaba en otro espacio, en tribunales, y la verdad es que los heterosexuales son bastante violentos también. Yo no sé si la violencia tenga que ver con la orientación sexual, pero siento que la Soa Jacqueline tiene como una cierta obsesión con el tema homosexual, con el tema de la diversidad, como que hay algo ahí que yo creo que tiene que resolver ella. Sí. Quizá tiene fantasmas que se le aparecen de la noche, así como... Jacqueline, deja ir tu fantasma. Está todo bien. Te lo pido, por favor. Oye, ¿sabéis qué? Que cuando te decía como que piensan que son parejas que se acuestan,
Porque claro, la composición de una familia puede ser tan libre como que yo con mi gansa vamos un día a un hogar y decimos, ¿sabéis qué, gansa? Podríamos nosotros hacernos cargo de la vida de este niño de, no sé, del Sename, que fue abandonado por una pareja heterosexual. Fíjate y nosotros que- tenemos una sí. relación de amistad y podríamos eventualmente ser padres de un niño, de una niña, Es bien o yo con curioso un eso. amigo, yo con mi hermana. ¿cachai? Es bien curiosa esa forma de entender la familia como en el contexto de una pareja y finalmente de una relación sexual. O sea, porque hay montones de familias que no tienen esa estructura y de hecho la discusión se torna alrededor de la adopción. Pero ¿cómo son las familias hoy día en Chile? O sea, hay una enormidad de familias que son madres solteras o que tienen dos madres y que no son dos madres que se acuestan, sino No, que es la la mamá madre y la abuela, la o la madre y la tía. tía. Y es una enormidad de familias. La cantidad de familias en Chile que no tienen presencia masculina es impresionante. Sí. Entonces, como que yo creo que también se viene la discusión solo en torno a la adopción. Y ojo, que cuando estamos hablando de niños adoptables, son niños que están abandonados por sus familias de origen. Claro. O que han sido sustraídos de su familia por una medida de protección. Nosotros cortito les puedo contar que con la Camila Vallejo estamos haciendo una campaña que se llama Ningún niño nace delincuente. Que hay muchos niños que son parte de la red Sename y que después terminan en algún centro de reclusión. Y cuando son mayores de edad, a la primera, están condenados a 5 años y un día. Entonces, también estamos hablando de esos niños, de niños que hay que, en el fondo, darles una familia, darles amor, darles contención. No estamos hablando de ir a quitarle los hijos a gente que las tiene en una familia bien constituida, entre comillas. Claro, niños vulnerables. Ganso. Niños pobres de nuestro país, Ganso, Sí. básicamente. Vamos a regalar un chiquitito del tiempo de la conversación aquí con nuestra querida diputada para contarles a nuestros amigos que están en sus casas que nosotros con mi gansa los fines de semana nos ponemos así como muy como dadivosa. Y como- coqueta. Y coquetas, coquet. Y sociables. Y nosotros llamamos todos los fines de semana al 225-858585 si estamos en Santiago. Y si vamos a Valparaíso o a regiones, llamamos al 225-858586 a Gayphone, Gansa, ¿verdad? Ay, Ganso, me encanta esta plataforma porque es inmediata, ¿cachai? Es instantánea y uno puede conocer gente de muy cerca de tu casa o de muy lejos. Son más de 5.000 personas las que se conectan día a día y las intenciones pueden ser múltiples. Y aparte, yo soy Gansa, muy que de ir al es teatro. baratito, Gansa. Es Claro, baratito. no tiene un costo adicional, sino que es la llamada desde un teléfono celular o fijo a cualquier teléfono fijo de Santiago. Así es que llamen. A mí me encanta. A mí también llamen, pásenlo bien. Si no tienen nada entretenido que hacer, llamen a Gayphone y Gracias, van a pasar gente. divino. Hay fantasía. hay gente que hasta vende. Sí, po. Vende cosas. Palta, Gansa, churro. ¿Palta? Te juro. ¿Hay palta? Yo he comprado kilos de palta. Bajó Yo el la otro día palta. anduve comprando que necesitaba para un pitotito unos ganchos para colgar naranja. Ah, y encontré. ¿en serio? Encontré. Qué No, bueno, sí no que sé qué. hay de todo. De todo, es como la página amarilla ahora. Eso. Diputada, vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista. Vamos. Que es las Gansailors. Vas a tener la posibilidad de hacer la pregunta que tú quieras y nosotros te vamos a decir qué depara el destino para esas preguntas. Ok. Que no necesariamente tienen que ser personales. También pueden ser preguntas laborales, legislativas, lo que tú quieras. Ya. Voy a revolver el mazo. Ya, Gaia. Ah, perdón, diputada. Pensé que me decía amiga. Primero, ya. ay, no, ¿Primero la pregunta? primero la pregunta, po, obvio, Ya. para que tenga onda. Bueno, yo traje, Una preguntita. Ay, qué traje esta hermoso. cosa. ¡Qué hermoso! Va, ¿es un pañito de qué? Este es Aborto el libre. nuevo paño de la inmundicia. Claro. Traje Claro. este paño porque presentamos un proyecto de ley la semana pasada junto a 9 diputadas más y me gustaría saber si esta ley se va a poner pronto en discusión y si vamos a poder despenalizar el aborto en Chile. Ay, ya, qué buena pregunta. Aborto libre, seguro y Gratuito. Ay, gas. Pero ojo que la ley que presentamos nosotros es de despenalización. Ya, otra, son tres. Ya. No, otra carta para hacer, porque otra tenemos que carta, hacer un composé. la pues, triada, la triada. Ya esa. No, Atentas mira abortistas. esto. Primero, que nos sale la pequeña Lulu. Gaia. Feminista y empoderada. Pero desde el principio. De chica, la primera. De chicoca chica. La primera en hacer stand-up incluso. La pequeña Lulu. Por supuesto que yo le veo un muy buen augurio a la despenalización del aborto. Así que vamos con todo, Garza. Gansa, mira. El gato cósmico. El gato cósmico. ¿Cachai lo que es el gato cósmico, no? Sí. ¿Sabéis lo que tiene el gato cósmico aquí en su guata? Es casi como la maleta del gato Félix.
el gato cósmico de aquí puede sacar todos los implementos para poder hacer abortos seguros. ¿Cachai? Tipo arsenalera. Claro. Va a sacar todos los medicamentos, los apósitos, todo lo que sea necesario en el caso de que se necesiten. Así que vamos a contar con las herramientas, diputada, para poder hacer este aborto. Y... Ángel. ¿Tú te acuerdas lo que tenía Angel? Que tenía como un prendedor que decía poderes de la estrella floral. Ayúdenme. Y ella se podía convertir en lo que ella quisiera. Angel también era un poquito como media como Angel, como desde la otra vereda, pero... Como Arita de Perla, en vez de Arito de Perla. Cartucha. Hay que tener ojo con eso, ahí hay que trabajar. Las mujeres, pojanza, porque de repente hay mujeres que están remando para el otro lado también. Sí. ¿Cachai? Entonces, las mujeres con la pequeña Lulu, con Ángel, tienen que unir fuerzas. Eso, para que lleguemos a esto. O sea, lo importante es que estas discutirían. Por supuesto. Estas discutirían, así que está bien. O sea, la pequeña Lulú podría ser yo o la Cami Vallejo, claro. Y la otra podría ser, no sé, la Pepa Hoffman. Claro, por ejemplo. O Jacqueline. Claro. Conversemos. Oiga, diputada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Tenemos un regalo para ti. Por favor, aquí. Para que tengas un desayuno fleto. Muchas gracias. En el Congreso. Abra, por favor. Nuestra abuela querida Pamela Giles también tiene uno, así que ahí cada vez somos más movimiento homosexual, vamos los fletos y las fletas. Gracias a Ecopremium por este regalo y gracias a ti, Natalia, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes y aquí nos vamos a abortar ahora. Por supuesto. Eso. Nos vemos. Nos vemos mañana, muchas gracias. Chao. Chao.